Muy buenos días, mis queridas familia de Fraternidad Ágape. Es un gusto para mí poder saludarles a través de estos medios, este tiempo que estamos pasando. Me da gusto que estemos compartiendo y en esta mañana vamos a compartir el versículo de la semana de Semilla y es el Salmo 119:45. Voy a leerlo y dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad, dice, porque busqué tus mandamientos. Qué importante es en este tiempo que estamos pasando de situaciones difíciles con la pandemia. Estamos pasando desesperación, problemas. Y qué importante es que busquemos los preceptos de Dios, que busquemos su palabra, que busquemos esos preceptos que nos dan sabiduría, esos preceptos que nos enseñan en estos tiempos difíciles cómo vivir, cómo andar. Los preceptos de Dios son los que nos enderezan nuestros caminos, son los que nos dan la libertad. Ahora, mis queridos, la pregunta es: ¿vivo en esa libertad? ¿Estoy viviendo en la libertad que Dios me ha dado, que Jesucristo me ha dado? ¿Estoy caminando en la verdad? Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad me hará libre. Y qué importante es que busquemos esa verdad, que andemos en ella, que caminemos en ella y que sigamos sus enseñanzas. Y que nos dediquemos, dice, que dediquemos tiempo, que nos dediquemos a la palabra, que dediquemos tiempo a la oración, que dediquemos tiempo a buscar de la presencia de Dios. Eso es lo más importante, pero lo más importante todavía es que lo pongamos en práctica, y es lo más difícil. Es lo más difícil, cumplir la palabra, cumplir sus enseñanzas. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. ¿Cumplo la palabra? ¿Cumplo las enseñanzas de Dios? Porque guardar la palabra de Dios, guardar la ley de Dios, debe ser un constante aprender y un constante buscar. Entonces nos preguntamos: ¿estoy guardando la palabra? La palabra de Dios habla de obedecer. Eso es guardar, es obedecer la palabra. Y obedecerla debe ser un estilo de vida, debe ser un avance y no un retroceder. Tenemos que obedecer la palabra. Y ¿sabes qué? Nos damos cuenta que solos no podemos. En estos tiempos nos cansamos de buscar la verdad, de buscar soluciones a los problemas. Y nos cansamos. Pero ¿sabes qué? Solamente la llenura del Espíritu Santo solamente nos capacita para poder obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y tenemos que vivir así, en esa libertad. Dice que Él nos libertó, Jesucristo nos libertó, para que vivamos. Dice, para que vivamos constantemente, firmes en la libertad. Dice, ya no vivan, ya no regresen, ya no retrocedan, ya no se sigan, ya no se unan al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice eso? Porque el que miente ya no mienta, el que robaba ya no robe, ya no vuelva a la vida pasada, ya no vuelva a eso, sino que manténgase firme en la libertad que Jesucristo nos ha dado. Debemos mantenernos firmes en eso. ¿Qué cosas son las que nos esclavizan? ¿Qué nos esclaviza? La desobediencia nos esclaviza, pero sabemos que solos no vamos a poder, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y que nos va a capacitar para ser obedientes. Entonces, la obediencia es libertad. ¿Qué otra cosa nos esclaviza? Hacer las cosas incorrectas. Podemos hacer con los demás cosas incorrectas, cosas indebidas. Pero Dios nos dice que hagamos lo correcto y eso nos da libertad. La mentira nos esclaviza. Muchas veces no somos transparentes, no somos auténticos
y no somos transparentes, siempre tratamos de omitir o de vivir de forma disfrazada las cosas y no somos tan reales y auténticos y sinceros, sobre todo la sinceridad con los demás. Pero si decimos la verdad nos hace libres. Otra cosa que nos esclaviza es el pecado. El pecado nos esclaviza. Pero miren, mis queridos, ya no vamos a vivir sirviendo al pecado. El arrepentimiento que nos trajo Jesús, que nos dio para que nosotros podamos reconocer que hemos hecho las cosas mal. Él pagó por nuestro pecado y solo tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento nos va a traer libertad. Tenemos un abogado al cual vamos a ir y decirle que la hemos regado, que hemos hecho las cosas mal. Y tenemos que ir a él para poder arrepentirnos y vivir una vida tranquila. También el odio nos esclaviza. ¿Cuánto tiempo ahora en este tiempo las palabras que nos decimos nos hieren, nos lastiman, pero tenemos que pedir perdón y perdonar a los demás? Familias, que no te esclavicen los medios de comunicación, que no te esclavicen las situaciones de la vida, del mundo. Familias, necesitamos que no te esclavice el celular, papá, mamá, hijos. Hay que poner atención, hay que ser obedientes y hay que obedecer la palabra de Dios. El motivo de nuestra obediencia debe ser agradar a Dios por amor, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Así dice el Señor que debemos de obedecer, glorificándole a Él, agradándole a Él. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Debemos de servir. La verdadera libertad está en servir a los demás, de servir al prójimo, de servirnos a nosotros mismos. Así que, mis queridos, necesitamos servir. Y hemos sido llamados para vivir en libertad. Hemos sido llamados para vivir en sanidad y no enfermos. Hemos sido llamados para vivir alegres y no tristes. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Así que, mis queridos, les dejo esta porción de la palabra. Mediten ahí en su casa, en su hogar, con su familia. Espero que sea de gran bendición y nos vemos la próxima semana. Sean felices. La felicidad verdadera está en guardar y obedecer la palabra de Dios. Y me da mucho gusto haber estado con ustedes, compartir esta porción de la palabra. Así que medítenla. Y bueno, nos veremos la próxima semana y también quiero hacerles una invitación el próximo domingo a nuestras 2 reuniones generales. Todos aquellos que cumplan con los requisitos son bienvenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.